Bienvenidos a nuestro canal. Hoy conoceremos una historia que nadie esperaba escuchar, una historia de amor, silencio y redención. A los 61 años, Adolfo Ángel, el alma creativa del legendario grupo Los Temerarios, rompió un silencio de décadas y confesó el secreto más íntimo de su vida. No se trata de un escándalo ni de un regreso musical, sino de una verdad profundamente humana. El amor que guardó en silencio durante más de 30 años. Durante años, Adolfo Ángel fue una figura enigmática, productor, compositor y perfeccionista. Su vida parecía girar únicamente en torno a la música. Era el símbolo de la disciplina y la discreción del artista que jamás daba titulares por su vida personal. Mientras muchos colegas vivían rodeados de polémicas, romances fugaces y excesos, él se mantenía al margen, cultivando una imagen impecable, casi impenetrable. Los medios lo bautizaron como el Ángel Silencioso, y ese apodo lo acompañó durante toda su carrera. En cada entrevista respondía solo lo necesario, sin perder la elegancia. Cuando le preguntaban sobre su vida amorosa, sonreía y cambiaba de tema con la habilidad de quien sabe que el misterio también puede ser un escudo. Sus fans, millones, en México, Estados Unidos y toda Latinoamérica, lo admiraban por su talento, pero también por esa aura de calma que lo hacía parecer intocable. Nadie imaginaba que detrás de esa serenidad existía un hombre que había aprendido a vivir entre la pasión y el miedo, entre la fama y el silencio. Todo cambió a finales de 2025, cuando un canal de televisión internacional anunció que Adolfo Ángel había aceptado conceder una entrevista personal y sincera. La noticia causó revuelo inmediato en toda la prensa hispana. Los periodistas se prepararon para un posible anuncio musical, tal vez una despedida definitiva, pero nadie, absolutamente nadie, imaginaba lo que estaba por suceder. Aquella entrevista se convertiría en el momento más emotivo y revelador de su carrera. El estudio estaba preparado de forma sencilla, con luces cálidas y sin artificios. Adolfo llegó puntual, vestido completamente de negro, como en sus mejores épocas. Su porte seguía siendo impecable, pero en su mirada había algo diferente, una mezcla de serenidad y vulnerabilidad. Frente a él, un periodista experimentado, notó desde el primer instante que no se trataba de una charla rutinaria. No había un disco que promocionar, ni una gira que anunciar. Adolfo venía a hablar desde el corazón. Tras unos minutos de conversación sobre su legado y el futuro de la música romántica, el periodista se atrevió a preguntar: ¿Adolfo ha tenido que ocultar alguna parte importante de su vida para proteger su carrera? En ese momento, el aire en el estudio cambió. El silencio se hizo tan profundo que se podía escuchar el zumbido de las cámaras. Adolfo bajó la mirada, respiró hondo y permaneció callado por varios segundos. Luego, con voz firme, respondió: sí, lo oculté durante muchos años, demasiado tiempo. Las palabras impactaron al periodista y al equipo. Sin que nadie lo interrumpiera, Adolfo continuó: oculté a la persona que más he amado en toda mi vida. Lo hice por miedo, por proteger mi carrera, por no lastimar a nadie. Pero también por no enfrentarme a mí mismo. Su voz tembló ligeramente al pronunciar la palabra miedo. Era la confesión de un hombre que había pasado más de media vida, guardando su verdad. Durante mucho tiempo, creí que el amor debía sacrificarse para mantener el control de todo lo demás. Hoy sé que me equivoqué. En cuestión de minutos, la noticia se filtró y recorrió toda la industria musical. Adolfo Ángel confiesa haber ocultado un amor durante décadas, titulaban los portales digitales. Las redes sociales estallaron con comentarios, teorías y reacciones de sorpresa. ¿Quién era esa persona? ¿Cómo surgió ese amor? ¿Por qué lo había mantenido en secreto? Y, sobre todo, ¿por qué decidió hablar justo ahora, a los 61 años? Antes de continuar, quiero agradecerte por ver este video y por acompañarnos en cada historia. Si te gusta conocer las verdades ocultas detrás de los grandes artistas, suscríbete a nuestro canal. Tu apoyo nos da la fuerza para seguir descubriendo el lado más humano de las celebridades.
Para entender la magnitud de esta confesión, debemos retroceder 3 décadas, hasta los años 90, cuando los Temerarios vivían el punto más alto de su fama. Adolfo no solo era el cerebro creativo del grupo, sino también su estratega silencioso. Componía, producía, dirigía ensayos y diseñaba giras con precisión casi militar. Su vida era un torbellino constante de viajes, grabaciones y compromisos, pero en medio de ese caos, conocería a la persona que cambiaría su vida para siempre. Aún nadie lo sabía, pero el hombre más reservado del mundo grupero estaba a punto de vivir el amor más intenso y más difícil de su existencia. El destino, como suele hacerlo, decidió intervenir cuando menos lo esperaba. Y esa historia, la historia que Adolfo Ángel mantuvo oculta durante tanto tiempo, comenzaba a escribirse sin que nadie lo notara. Lo que siguió no fue una simple historia romántica, sino una batalla entre el corazón y la reputación, entre el amor verdadero y el miedo al juicio público. Esa es la historia que hoy vamos a revelar juntos. Durante más de 3 décadas, Adolfo Ángel fue el ejemplo perfecto de disciplina y control. Desde sus primeros pasos con los Temerarios, dejó claro que su prioridad era la música, y nada más. Era el primero en llegar al estudio, y el último en irse. Revisaba cada detalle, cada acorde, cada decisión artística. Los que trabajaban con él lo describen como un hombre reservado, obsesivo con la perfección, pero también generoso con quienes compartían su pasión. Nunca levantaba la voz, pero su autoridad se sentía en el aire. Era un líder silencioso, un genio meticuloso que parecía tener todo bajo control. Esa misma disciplina que lo llevó a la cima, fue también la que lo encadenó. Con el tiempo, la fama comenzó a volverse una jaula dorada. Adolfo construyó una imagen de hombre intocable, un artista sin vida privada, un símbolo de serenidad que nunca se inmutaba. Pero detrás de ese silencio, se escondía un peso invisible. El miedo a perder todo lo que había construido si mostraba su verdadero yo. En el fondo, sabía que la industria no siempre perdona a quienes deciden ser vulnerables. En los 90, los Temerarios eran una institución en la música romántica. Llenaban estadios, encabezaban listas y definían el sonido de toda una generación. Las canciones compuestas por Adolfo hablaban de amor, de entrega, de dolor, de esperanza. Y aunque cada letra parecía surgir del alma, nadie imaginaba que estaban inspiradas en una historia real que él mantenía en secreto. Porque mientras sus melodías conquistaban al público, su corazón vivía dividido entre la pasión y el deber. Fuentes cercanas al grupo relatan que, en uno de esos años de giras interminables y grabaciones agotadoras, Adolfo conoció a una mujer que marcaría su vida para siempre. No era una fan, ni una figura del espectáculo. Era una mujer completamente ajena al mundo de la música, con una vida propia, estable y discreta. Según cuentan, lo que más llamó la atención de Adolfo fue precisamente eso: su serenidad, su inteligencia, su capacidad de permanecer al margen del ruido mediático. En ella encontró algo que no sabía que necesitaba: paz. La relación comenzó de manera inesperada, casi accidental, una conversación breve, una mirada cómplice y poco a poco una conexión que fue creciendo en silencio. Ninguno de los dos buscaba algo. Ambos tenían sus rutinas, sus responsabilidades, su vida resuelta, pero el amor, cuando llega, no pide permiso. Y así, en medio de la vorágine de los escenarios y los vuelos internacionales, nació un vínculo que desafiaría el tiempo y las circunstancias. Sin embargo, la fama de Adolfo se convirtió en su enemigo más poderoso. En aquellos años, cualquier fotografía, cualquier rumor podía convertirse en escándalo. Él lo sabía y decidió proteger lo que sentía a toda costa. No quería que su relación se convirtiera en carne de titulares. No quería que los medios destruyeran algo tan frágil y puro. Por eso, tomó la decisión más dolorosa de su vida: vivir ese amor en secreto. Y así comenzó una historia paralela, una vida dividida en dos mundos que jamás podían encontrarse. Durante años, la pareja mantuvo su vínculo lejos de los reflectores. Se veían en momentos fugaces, hablaban en la madrugada, compartían mensajes que se borraban enseguida.
No había fotografías, no había registros, no había promesas públicas, solo la certeza silenciosa de un amor real que debía esconderse. Adolfo, que controlaba cada aspecto de su carrera, aprendió a controlar también su corazón, pero el precio de esa doble vida fue alto. Con el paso del tiempo, el peso del secreto comenzó a desgastarlo. En entrevistas, los más atentos notaban una melancolía escondida tras su sonrisa. Sus canciones se volvieron más profundas, más nostálgicas, como si en cada nota intentara liberar algo que no podía decir con palabras. Sus compañeros de grupo llegaron a comentar que en los ensayos a veces se quedaba mirando al vacío, perdido en pensamientos que nadie se atrevía a interrumpir. A medida que la edad avanzaba y las giras continuaban, la distancia entre ambos se hacía más difícil de soportar. Mantener una relación clandestina durante tanto tiempo requería una complicidad casi perfecta, y aunque el amor seguía intacto, el cansancio emocional comenzaba a hacer mella. Él quería protegerla, pero al hacerlo, la condenaba al anonimato. Ella lo entendía, pero eso no hacía que doliera menos. La paciencia se convertía en su forma de amar. Quienes conocieron de cerca a Adolfo, aseguran que ese amor secreto fue la fuente de su mayor inspiración, pero también de su mayor tristeza. En cada escenario, mientras el público lo ovacionaba, él pensaba en ella, en los años perdidos, en las palabras que nunca pudo decir. Era un artista, venerado por todos, pero en el fondo, un hombre que vivía con un vacío que la fama no podía llenar. Ese contraste entre el éxito público y la soledad privada, lo acompañó durante décadas. Hasta que un día, sin que nadie lo supiera, comenzó a preguntarse si había valido la pena. Si de verdad había que pagar un precio tan alto por mantener intacta una imagen. Y esas preguntas, silenciosas pero persistentes, serían las que lo llevarían, muchos años después, a tomar la decisión más importante de su vida. Porque incluso los hombres más fuertes, se cansan de cargar con secretos. Y para Adolfo Ángel, el momento de liberarse estaba cada vez más cerca. La historia de amor de Adolfo Ángel fue, durante años, una sinfonía escrita en silencio. Nadie en el mundo del espectáculo conocía su existencia. Ni los medios, ni los fans, ni siquiera muchos de sus colegas más cercanos. Era una historia que solo vivía en las sombras, sostenida por la lealtad y el amor de dos personas que sabían que cada paso debía darse con cautela. Mientras el mundo celebraba a Adolfo como uno de los grandes románticos de la música latina, él mismo vivía atrapado en una paradoja. Cantaba al amor todos los días, pero no podía vivirlo libremente. A medida que los Temerarios alcanzaban nuevos éxitos, el costo emocional de ese secreto se volvía más pesado. La gira implicaba semanas de distancia. Cada entrevista era un recordatorio del silencio que debía mantener. Adolfo se había convertido en un experto en ocultar emociones, en controlar gestos, en no dejar rastros. La mujer a quien amaba aceptaba esa condición, comprendiendo que su papel en la vida del músico no podía ser público. Sin embargo, el tiempo empezó a cobrar su factura. Amar en secreto, por noble que parezca, también deja cicatrices. Las noches solitarias en hoteles de diferentes países se convirtieron en rutina. Había momentos en los que Adolfo miraba las luces de las ciudades desde su ventana, preguntándose cuánto más podría seguir viviendo así. En su interior crecía una pregunta que lo perseguiría durante años. ¿Vale la pena sacrificar la felicidad por mantener intacta una imagen? Esa duda, que al principio era solo un susurro, se convertiría con el tiempo en un grito imposible de ignorar. Sus allegados recuerdan que hubo una época en la que su carácter cambió. Ya no era solo el productor meticuloso ni el compositor apasionado. Había algo más en él. Una melancolía profunda, una tristeza que se reflejaba en sus canciones. Temas como «Cómo te recuerdo» o «Tu último adiós» adquirían un nuevo significado, como si fueran confesiones disfrazadas de melodías. Muchos pensaban que eran simples letras románticas, pero en realidad, eran fragmentos de su verdad. El amor seguía vivo, pero se volvió una especie de exilio emocional. Se encontraban cuando podían, a escondidas, sin fotos, sin testigos, sin promesas públicas.
Se amaban, en la intimidad, conscientes de que cada abrazo podía ser el último. Esa complicidad secreta los mantenía unidos, pero también los desgastaba. Con el paso de los años, ella empezó a sentir el peso de la invisibilidad. No era falta de amor, sino la necesidad natural de existir en la vida del otro, sin esconderse. Aún así, nunca exigió nada. Su amor fue tan paciente que rozaba lo heroico. Adolfo, por su parte, vivía dividido. En los escenarios era un ídolo, un referente de profesionalismo y elegancia. En privado, era un hombre lleno de dudas, preso de sus propias decisiones. Las entrevistas que concedía se limitaban siempre a temas artísticos. Hablar de su vida personal estaba prohibido incluso en su entorno más íntimo. Temía que una sola palabra mal interpretada arruinara no solo su carrera, sino también la tranquilidad de la mujer que amaba. Entonces llegó la pandemia de 2020, y con ella, el silencio más profundo que había vivido. Los conciertos se detuvieron, los estudios cerraron, las giras se cancelaron. Por primera vez en décadas, Adolfo Ángel tuvo que enfrentarse a algo que nunca había conocido. El tiempo. Tiempo para pensar, para recordar, para mirar hacia adentro. Encerrado entre cuatro paredes, comenzó a revivir cada decisión, cada renuncia, la emoción no expresada. Fue una pausa forzada que lo obligó a escuchar la voz que había acallado durante años. En entrevistas posteriores, él mismo reconocería que aquel periodo lo transformó por completo. Tuve todo lo que un artista podía desear, pero me faltaba lo más importante: amar sin miedo. Esa frase, dicha con la serenidad de quien ha hecho las paces con su pasado, resume toda su vida. Durante décadas había vivido para los demás, para su público, para su familia, a su legado, pero nunca se había permitido vivir para sí mismo. Fue en esos meses de introspección, cuando comenzó a imaginar un futuro distinto. Hablaba más seguido con ella, compartía pensamientos, temores, recuerdos. Las conversaciones dejaron de ser fugaces, para convertirse en confesiones largas y sinceras. Según allegados, fue ella quien le dijo una frase que se grabó para siempre en su mente: no tienes que elegirme a mí o a tu carrera, solo tienes que elegir ser feliz. Esa frase se convirtió en una llave que abrió la puerta que él había mantenido cerrada por tanto tiempo. Cuando el mundo empezó a recuperarse, Adolfo también lo hizo. Ya no era el hombre temeroso que vivía en la sombra. Había comprendido que el verdadero éxito no está en la fama, sino en la libertad de ser uno mismo. Comenzó a preparar un cambio radical en su vida, algo que nadie imaginaba. El amor que había sobrevivido a los años, a la distancia y al silencio estaba a punto de ser reivindicado. Porque, a veces, el amor no necesita público, solo necesita valor, y después de más de 3 décadas de silencio, Adolfo Ángel estaba listo para enfrentarse al suyo. Cuando Adolfo Ángel cumplió 60 años, algo dentro de él cambió para siempre. Ya no era aquel productor que medía cada palabra ni el artista que vivía pendiente de no cometer errores. Era un hombre que había visto pasar los años, con una mezcla de orgullo y melancolía. Había alcanzado todo lo que soñó en su carrera, pero sentía que había dejado una parte esencial de sí mismo en el camino. Aquella sensación de vacío lo acompañaba incluso en los momentos de éxito. En cada aplauso resonaba la pregunta que llevaba décadas evitando: ¿de qué sirve el reconocimiento si uno no puede compartirlo con la persona que ama? Fue entonces cuando tomó la decisión que cambiaría el rumbo de su vida. Después de una conversación larga, profunda y definitiva con la mujer que había sido su amor silencioso, Adolfo decidió dar un paso que había postergado por más de 30 años. No fue una decisión impulsiva, ni un acto de rebeldía. Fue un gesto maduro, consciente, cargado de gratitud y valentía. Le pidió matrimonio. Sin prensa, sin cámaras, sin testigos, más allá de sus seres más cercanos. La boda se celebró en una ceremonia pequeña, casi clandestina. Solo unos pocos familiares y amigos íntimos sabían lo que estaba ocurriendo. No hubo flashes, ni titulares, solo la emoción genuina de 2 personas,
que finalmente podían unir sus vidas sin miedo. Adolfo, vestido de negro, no podía ocultar su nerviosismo. Ella, serena y sonriente, irradiaba esa calma que tanto lo había enamorado. Fue un acto simbólico más que una celebración, la culminación de una espera interminable, la victoria del amor sobre el tiempo y el silencio. Quienes estuvieron presentes describen aquel momento como profundamente humano. No hubo discursos grandilocuentes ni declaraciones públicas. Hubo miradas, lágrimas, y un silencio lleno de significado. Después de tantos años ocultando su verdad, Adolfo por fin podía respirar libremente. No me caso para que el mundo lo sepa, me caso para que mi alma descanse, habría dicho a uno de sus amigos más cercanos. Y esa frase lo resume todo. Era el cierre de una etapa, y el comienzo de otra, donde por primera vez se permitía vivir sin máscaras. Durante las semanas posteriores, Adolfo se mantuvo alejado de los medios, no quería convertir su vida personal en un espectáculo. Pero dentro de él crecía la necesidad de compartir su historia, no por vanidad, sino por justicia. Sentía que ocultar un amor tan puro era una forma de negarlo, y después de tantos años, ya no quería seguir escondiendo la verdad. Por eso, cuando recibió la invitación para aquella entrevista en televisión, supo que había llegado el momento, no para hacer ruido, sino para liberarse. El día de la grabación, todos los presentes percibieron que algo distinto iba a ocurrir. Desde su manera de hablar hasta la profundidad de sus silencios, Adolfo transmitía una serenidad nueva. No hablaba como un artista que buscaba titulares, sino como un hombre que había aprendido el valor del tiempo. Cuando finalmente confesó que había ocultado durante décadas al amor de su vida y que ahora estaba casado, el mundo se detuvo por un instante. Era como si, por primera vez, mostrara la parte más humana de su alma. El impacto fue inmediato. En cuestión de horas, la noticia recorrió México, Centroamérica y Estados Unidos. Los titulares hablaban de la confesión más emotiva del año, pero lo más notable fue la reacción del público. Los fans que lo habían seguido toda la vida, no se sintieron decepcionados, sino conmovidos. Comprendieron que detrás del artista meticuloso, había un ser humano que, como todos, había amado, sufrido y esperado. Las redes se llenaron de mensajes de apoyo y admiración. Muchos escribían que su historia les devolvía la esperanza, que demostraba que nunca es tarde para el amor. Los medios comenzaron a analizar el significado de aquel gesto. Algunos decían que su confesión era un acto de valentía emocional en una industria donde los hombres suelen esconder sus sentimientos. Otros destacaban que Adolfo había demostrado que la madurez no es el final del amor, sino su plenitud. Su historia se convirtió en inspiración para miles de personas que habían vivido amores imposibles o postergados por miedo. En entrevistas posteriores, él explicó que su decisión no fue planeada, sino inevitable. Llega un momento en la vida en que los secretos dejan de tener sentido, dijo con voz tranquila, y en esa frase se sintetiza toda su transformación. Después de tantos años de silencio, comprendió que el verdadero coraje no está en mantener el control, sino en mostrarse vulnerable. Esa confesión no solo cambió su imagen pública, sino que también transformó su legado. El hombre que durante décadas había sido un símbolo de perfección profesional, se convirtió, de pronto, en un ejemplo de autenticidad. Su historia dejó de ser un misterio para convertirse en una lección, que el amor verdadero puede resistir el paso del tiempo, el peso del miedo y las barreras de la fama. Y así, a los 61 años, Adolfo Ángel cerró el círculo de su vida, no con un nuevo disco, ni con una gira, sino con un acto de honestidad que conmovió a millones. En un mundo donde todo parece efímero, su historia nos recordó que hay verdades que solo florecen cuando uno se atreve a decirlas. Su amor ya no era un secreto, era, finalmente, su mayor triunfo. La entrevista de Adolfo Ángel se transmitió una tarde de diciembre, y, en cuestión de minutos, se convirtió en tendencia en toda Iberoamérica. Las redes se llenaron de mensajes, fotografías, fragmentos del programa, y miles de comentarios cargados de emoción. No era solo la confesión de un artista famoso, era la revelación de un hombre que había decidido liberarse del miedo y hablar con el corazón.
Los fans que lo habían seguido durante décadas, lo escuchaban con lágrimas en los ojos. En su voz había calma, pero también una fuerza nueva, la de quien ha hecho las paces con su pasado. Los periodistas que lo entrevistaron admitieron después que nunca habían visto a Adolfo tan humano. No venía a promocionar nada, venía a decir algo que necesitaba salir, dijo el conductor. Y tenía razón, no era una estrategia ni una campaña, era un cierre emocional. Adolfo, por primera vez en su vida, se mostró sin defensas, sin máscaras, sin guión. Su sinceridad desarmó a todos, incluso a los más escépticos. En una industria acostumbrada a las apariencias, ver a un hombre de 61 años hablar de amor con tanta transparencia fue un acto revolucionario. La confesión no solo tocó al público general, también a quienes habían compartido escenario con él. Compañeros, productores y músicos coincidían en una idea. Jamás lo habían visto tan auténtico. Durante décadas, Adolfo fue símbolo de control absoluto. Cada paso que daba estaba calculado, cada palabra era medida. Y sin embargo, aquel día se permitió algo que nunca antes había hecho: ser él mismo. Esa vulnerabilidad lo engrandeció más que cualquier éxito discográfico. Los expertos en cultura y medios comenzaron a analizar el fenómeno. Algunos destacaban que su historia marcaba un punto de inflexión en la percepción del amor maduro. En una época donde la juventud se idealiza y la exposición constante se vuelve norma, Adolfo representaba lo contrario: el valor de lo íntimo, la paciencia y la verdad que no necesita espectáculo. Su declaración era, en sí misma, una crítica elegante a la superficialidad del presente. Porque él no habló para buscar atención, sino para cerrar una herida que había cargado toda su vida. El público adulto se vio reflejado en sus palabras. Muchos compartieron en redes sus propias historias de amores perdidos o callados. Adolfo me recordó lo que no tuve el valor de decir, escribió una seguidora en México. Otros lo agradecieron por demostrar que nunca es tarde para recomenzar. La generación más joven, por su parte, descubrió en él una figura distinta, un artista que hablaba de emociones profundas en tiempos donde todo parece fugaz. Su historia cruzó generaciones y fronteras, tocando fibras que van más allá de la música. Los medios internacionales dedicaron espacios especiales para analizar el impacto de su confesión. Programas de televisión, podcasts y columnas de opinión coincidían en que lo que había hecho Adolfo era más que una noticia. Era un acto de amor universal. Un ejemplo de que el silencio no siempre es cobardía, sino a veces una forma de proteger lo que uno más valora. Pero también de que llega un momento en el que callar deja de ser una defensa y se convierte en una carga. Las palabras finales de aquella entrevista quedaron grabadas en la memoria colectiva. Con voz tranquila y mirando directamente a la cámara, dijo: «No me arrepiento de haber amado en silencio, me arrepiento de haber tenido miedo, y hoy ya no tengo miedo». Esa frase se convirtió en un símbolo, una especie de legado emocional que trascendió su propia historia. En pocas palabras resumió lo que muchos sienten y pocos se atreven a admitir. Después de la transmisión, la imagen de Adolfo Ángel cambió para siempre. Ya no era solo el productor perfeccionista ni el ídolo grupero. Se convirtió en un referente de honestidad, un ejemplo de que la fama no está reñida con la humanidad. Su confesión no debilitó su mito. Al contrario, lo fortaleció. Porque cuando una figura pública se atreve a mostrar sus vulnerabilidades, se vuelve más cercana, más real, más grande. El amor que había mantenido oculto durante tanto tiempo se transformó en una historia que inspiró a millones. No importaba quién era la mujer, ni los detalles de su relación. Lo que importaba era el mensaje: que el amor verdadero no envejece, no desaparece, solo espera el momento de ser dicho. En un mundo donde todo parece urgente y desechable, Adolfo recordó que lo esencial puede ser lento, silencioso y eterno. Hoy, cuando se habla de su legado, no solo se mencionan sus discos, sus premios o sus giras. También se recuerda aquel instante en que un hombre de 61 años decidió hablar desde el corazón. Porque con esa sola entrevista, Adolfo Ángel cambió la forma en que el público lo veía y quizá también la forma en que muchos entienden el amor.
Su historia no es solo la de un artista que triunfó, sino la de un ser humano que, después de una vida entera dedicada a la música, descubrió que su mayor éxito estaba fuera del escenario, en el amor, en la honestidad y en el valor de decir la verdad. Y así, con una simple frase, nos dejó una lección que no se olvida. Nunca es tarde para amar, nunca es tarde para vivir, nunca es tarde para decir lo que sentimos.